1000 nuevos contagios y 24 muertos por la nueva variante de la viruela del mono preocupan en la República del Congo, en África. En Ecuador, los especialistas aclaran que solo está presente la variante antigua de la viruela del mono e incluso si llega la nueva, se pueden evitar contagios masivos con suficientes precauciones. El plan del gobierno para el bloque ITT en el Yasuní analiza 3 escenarios de cierre, uno inmediato, uno que demoraría 5 años y otro de hasta 13 años. Pacientes del IES que usan oxígeno las 24 horas del día realizaron un plantón para advertir que 10.000 de ellos se podrían quedar sin el servicio por la falta de pago de $19 millones a los proveedores. En la segunda parte de la serie sobre la evaluación de la gestión del alcalde Pavel Muñoz, revisaremos lo que pasa con los 6.500 kilómetros de vías de la capital. Dirigentes sindicales del IES son denunciados porque decenas de sus familiares fueron enrolados en hospitales de la Seguridad Social. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle fueron las figuras de la segunda noche de la convención demócrata y dieron su respaldo a la candidata Kamala Harris. Bienvenidos amigos a Televistazo, las noticias destacadas para ustedes. Hola Gaby. Hola Marisabel, amigos, buenas tardes. Empezamos con lo último sobre la viruela del mono en el mundo. Viruela, a cuidarse más. La nueva variante del virus Mpox provoca más de 1000 nuevos casos y 24 muertes en apenas una semana en la República Democrática del Congo, el país más afectado por esta enfermedad. Las naciones africanas comenzarán un ambicioso plan de vacunación, mientras que en Sudamérica un barco mercante es puesto en aislamiento en Argentina ante la sospecha de que uno de sus tripulantes esté infectado. De los casi 19.000 contagios con la nueva variante de Mpox en una docena de naciones africanas, 17.800 están en República Democrática del Congo. Pero además, en ese país, contabilizan 1.405 nuevos casos en apenas una semana. Es la cepa de más rápida expansión y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África se alistan para activar un plan de inmunización la próxima semana, con un primer lote de 3 millones de vacunas donadas por Japón, Bélgica y los Estados Unidos, a lo que se suma una campaña informativa, despliegue de equipos médicos y tratamiento de enfermos, con una inversión adicional de $49 millones. El plan de mediano plazo espera adquirir 10 millones de dosis hasta finales de 2025 para su distribución en países africanos, donde han muerto ya 540 personas. Tratar de contener el virus en esos territorios y combatirlos en su origen. En Europa, Suecia ha reportado un primer contagio. Hay un caso sospechoso en la comunidad autónoma de Cantabria, en España, con una transmisibilidad similar a la de la alerta actual, pero de menor gravedad. Y en otros países han activado alertas, pero no han recomendado control en fronteras ni vacunación masiva. Mientras que en Sudamérica, es en Argentina donde las autoridades han decidido aislar a un barco granelero con bandera de Liberia que antes estuvo en Brasil. La tripulación ha reportado que uno de sus ocupantes presenta síntomas similares a los de la antes llamada viruela del mono. El paciente está en observación. La Organización Mundial de la Salud advierte, sin embargo, que el alcance de la nueva variante de Mpox no es equivalente a la pandemia por COVID-19. En Ecuador, especialistas señalan que evitar el contagio de la viruela del mono es posible y que no se debe generar pánico en el país. En entrevista para Contacto Directo, el epidemiólogo Carlos Farhat explicó que incluso si llega la nueva cepa, no reúne las condiciones para llevar al país a un confinamiento, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Para el médico epidemiólogo y docente universitario Carlos Farhat, la viruela del mono no debe causar pánico en Ecuador. Señala que la enfermedad es antigua e incluso si la nueva variante llegara al país, no reúne condiciones que lleven a confinamientos y detener el contagio es posible, con precauciones.
El contagio ocurre mediante el contacto estrecho y prolongado con la piel de personas infectadas. Abrazos, caricias, a través del beso, con una buena higiene, medidas higiénico-sanitarias, la utilización del alcohol y el distanciamiento de pacientes sospechosos, se puede evitar fácilmente esta enfermedad. No tener relaciones sexuales promiscuas, no tener relaciones sexuales no seguras. Farhat señala que si un familiar presenta síntomas o se confirma un contagio, hay formas para atenderlo. Pero tener cuidado sobre todo con la ropa, con las sábanas, con las colchas, como decía al principio, con los utensilios que él come. Pero luego el familiar que va a entrar en contacto tendrá que ir protegido con mascarilla, tendrá que retirar sábana, tendrá que lavarla inmediatamente a agua, jabón, detergente. Si una persona identifica lesiones en su piel, debe acudir a un centro de salud para confirmar si se trata de viruela del mono o alguna otra enfermedad, como varicela. Pero son lesiones llamativas, grandes, duras, que empiezan por la cara, se dispersan por el resto del cuerpo, palma de las manos, planta de los pies. No necesariamente tienen que ser muy abundantes, pueden ser pocas, pero si tienen esa distribución y sobre todo tienen la característica de ser grandes, duras o infectadas, hay que pensar que podría ser una viruela así. La viruela del mono tiene dos variantes, la Monkeypox clado 2 y la nueva Mpox clado 1b. La primera llegó a Ecuador en 2022 y este año hay 5 casos confirmados de esta cepa, que es menos contagiosa, mientras la segunda no ha llegado aún al país según el Ministerio de Salud, pero su contagio es mayor. De ahí la importancia de las medidas de prevención. Pacientes del IES que usan oxígeno domiciliario protestaron este miércoles en Quito porque temen perder el servicio, ya que las empresas proveedoras argumentan. Hasta el edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social llegaron pacientes crónicos que tienen el servicio de oxígeno domiciliario. Son personas que están obligadas a usarlo las 24 horas del día. Fueron a pedir respuestas porque el servicio está en riesgo. Ellos dicen que el IES no ha pagado desde hace un año a las empresas proveedoras de oxígeno, que por deudas pendientes tienen dificultades y que incluso ya no prestan atención a los afiliados nuevos. Que no nos quiten el oxígeno y que nos dan porque necesitamos. Insuficiencia respiratoria y los más graves, metástasis pulmonar. Lo que se va a presentar es una acción de protección de manera inmediata. Alquilar o comprar estos tanques y los implementos es caro, entre $1,000 y $4,000 mensuales, rubros inalcanzables para estos pacientes que incluso han dejado de trabajar por su enfermedad. Es imposible sostener la operación de las atenciones de estos pacientes sin el sustento para poder pagarle a los transportistas que llevan los tanques de oxígeno 2 veces al mes o 3 veces al mes, dependiendo del requerimiento, del nivel de requerimiento de oxígeno del paciente, a los médicos que van a visitar mensualmente. Televistazo pidió una versión oficial al IES. Aseguraron que atenderán en horas de la tarde. Yasuní ITT, el dilema del cierre. El gobierno propone cerrar el bloque ITT en el Yasuní en al menos 5 años y medio. Así lo planteó ante la Corte Constitucional con los argumentos técnicos y económicos que sustentan su propuesta. Según el régimen, no hay manera de que ese bloque se cierre de inmediato. Francisco Garcés explica las razones. El gobierno no cerrará el ITT en un año como fue dispuesto por la ciudadanía en la consulta popular del 20 de agosto de 2023. El régimen entregó a la Corte Constitucional su propuesta que consta en un documento de 304 páginas y analiza 3 escenarios. El primero es el abandono inmediato del ITT, pero quedó descartado en el informe. El segundo escenario es la declinación natural de la producción del campo que demoraría 13 años. Y el tercero, que considera viable, es el cierre de pozos durante 5 años y 5 meses, es decir, hasta noviembre del 2029. En ese escenario, el informe establece que el Ecuador dejará de percibir $2.460 millones y el costo del cierre será de $1.345 millones. Pero por esta vía, el Estado se asegurará ingresos de $1.120 millones en los 5 años en los que habrá producción petrolera en el Yasuní.
Pero Petroecuador estimó que dejar de explotar el ITT significará una pérdida de ingresos de más de 16.000 millones de dólares hasta el 2034, que es el tiempo de vida útil estimado para ese campo. Según el plan del gobierno, se implementarán mecanismos seguros de cierre y por eso propone la instalación de 2 torres para el taponamiento de pozos. El bloque ITT tiene 261 pozos en producción y el plan contempla que este año se cerrarán 10. En los 4 años siguientes, 48 cada año y el último año los últimos 44. Sin embargo, el gobierno advierte que el trabajo no estará completo porque la reparación ambiental demorará al menos 11 años. El régimen informó a la Corte Constitucional que ya ha suspendido todas las inversiones de producción en ese bloque y pidió una audiencia para explicar el contenido de su plan. La Corte Constitucional será la que determine si hay o no incumplimiento de su dictamen sobre el cierre del Yasuní en un término no mayor a 1 año. Fabiola Santana explica cómo será el proceso de seguimiento. Tanto el gobierno como las agrupaciones ambientalistas han pedido a la Corte Constitucional que dé seguimiento al cumplimiento de su dictamen, en el que dio 1 año término para que se detenga la explotación petrolera del Yasuní ITT. Término que se cuenta a partir de la publicación de los resultados de la consulta popular el 31 de agosto de 2023. El máximo órgano de control constitucional deberá convocar a una audiencia y escuchar a las partes. La fecha para su instalación dependerá de la urgencia que considera la Corte que tiene el caso. Si se instala antes de que se cumpla el tiempo otorgado para el cierre, la Corte puede emitir una resolución que prevenga al gobierno. Pero si se instala después, podría pronunciarse disponiendo hasta la destitución de algún funcionario responsable del incumplimiento. Puede ser desde un ministro de Estado, puede llegar a ser viceministros, subsecretarios y demás funcionarios que estén involucrados en este incumplimiento. Pero como le digo, esta medida solamente llegará si es que la Corte realmente advierte que han existido medidas que pudieron haberse adoptado y no lo hicieron. El año para el cumplimiento de la sentencia no es ese 31 de agosto, sino febrero. El gobierno aún tiene 6 meses para terminar la explotación del bloque 43, pero ¿podría la Corte ampliar el tiempo para que el gobierno cumpla el dictamen no en 1 año como lo dispuso, sino en 5, que es el escenario viable que propone el gobierno? Yo creo que aquí la Corte va a tener el reto de medir la proporcionalidad del tiempo que se plantearía por parte del Ejecutivo en virtud de el daño que se podría seguir ocasionando, porque si se alarga mucho el tiempo, básicamente el dictamen tendría un efecto inútil. Por ahora, tanto el gobierno y ambientalistas están pendientes de la posición del organismo constitucional frente a las acciones adoptadas para el cumplimiento del mandato popular. El expresidente Barack Obama y su esposa Michelle fueron las estrellas en el segundo día de la convención del Partido Demócrata. Dieron su respaldo a Kamala Harris y reconocieron que enfrentará una lucha muy reñida por unificar al país y derrotar a Donald Trump. La convención demócrata recibió en su segunda noche a 2 de los mayores representantes del partido, que son también quienes generan más popularidad y entusiasmo, Barack y Michelle Obama. Su objetivo fue reforzar la candidatura de Kamala Harris y que más votantes se decidan por ella y mantenerla arriba en las encuestas. El expresidente reconoció que el camino es difícil. The torch has been passed. Now it is up to all of us to fight for the America we believe in. Se ha pasado la antorcha. Ahora nos toca a todos luchar por los Estados Unidos en los que creemos. Y no nos equivoquemos, será una lucha. A pesar de toda la increíble energía que hemos podido generar en las últimas semanas, esta seguirá siendo una carrera reñida en un país muy dividido. Los Obama calificaron a Donald Trump, oponente de Harris, como un hombre peligroso. Michelle Obama recordó los comentarios racistas que tuvo Trump hacia su esposo cuando fue presidente. Donald Trump did everything in his power to try to make people fear us. See, his limited, narrow view of the world. Donald Trump hizo todo lo que estuvo a su alcance para tratar de hacer que la gente nos tema. Vean su visión limitada y estrecha del mundo, que lo hizo sentir amenazado por la existencia de 2 personas exitosas, trabajadoras y altamente educadas que resultan ser afroamericanas.
Alertó sobre las políticas de Trump, que dijo van contra las libertades y los derechos de los ciudadanos. Because cutting our health care, taking away our freedom to control our bodies, the freedom to become a mother through IVF like I did. Porque recortar nuestra atención médica, quitarnos la libertad de controlar nuestros cuerpos, la libertad de convertirnos en madres a través de la fertilización in vitro como hice yo, esas restricciones no van a mejorar los resultados de salud de nuestras esposas, madres e hijas. Los demócratas impulsan la campaña presidencial de Kamala Harris en varios frentes y captan la atención en más de un sitio a la vez. Mientras la convención se desarrollaba en Chicago, Kamala Harris estaba junto a su compañero de fórmula Tim Walz en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, un estado clave para sumar más votos que le aseguren el camino hacia la Casa Blanca. Decenas de manifestantes se congregaron afuera de un edificio donde funciona el consulado de Israel en Chicago para protestar contra la guerra en Gaza, a la par de la segunda jornada de la Convención Nacional del Partido Demócrata. Algunos llevaban banderas palestinas, mientras que otros vestían de negro y tenían el rostro cubierto. Apenas a unos 3 kilómetros del lugar de la convención se desataron enfrentamientos con la policía y quemaron banderas de Estados Unidos. Hubo 6 detenidos. Más del 50% de las calles de Quito están en condiciones deficientes. Ya volvemos con un informe sobre la evaluación de la gestión del alcalde Pavel Muñoz. Por segunda ocasión, el área de emergencias del hospital del IES Manta es escenario de un sicariato. Sucede 3 semanas después del ataque a un paciente. Hoy, la víctima mortal es un funcionario de la institución que trabajaba entregando turnos de atención médica. Hay 2 detenidos. Eran casi las 7 de la mañana de este miércoles cuando se escucharon disparos dentro del hospital del IES de Manta. 2 sicarios ingresaron por el área de emergencia sin ser notados y se dirigieron hasta uno de los pasillos donde abrieron fuego contra Darwin Andrade, de 43 años. Él laboraba en el área de admisión de pacientes. Tras el ataque, los criminales salieron corriendo del hospital y huyeron en un automóvil de color negro en el que otros 2 hombres los esperaban. Según la policía, el fallecido era miembro de una banda delictiva. 9 antecedentes por asesinato, por robo. Ya posterior vamos a dar a qué víctima, a qué organización pertenecería esta víctima. Pero se presume que estaría vinculado al otro crimen. Así es, existe una presunción que estaría vinculado al otro crimen. Se refiere al asesinato ocurrido el 2 de agosto cuando un paciente identificado como alias Puerco, vinculado a la organización criminal Los Choneros, fue acribillado dentro del mismo hospital. Un grupo de militares acordonó la casa de salud. Durante 2 horas, usuarios se aglomeraron en la entrada principal de hospitalización y consulta externa, pues los servicios se suspendieron hasta las 9 de la mañana, mientras la policía recopilaba evidencias. En simultáneo se desarrolló un operativo. Al este de Manta localizaron a 2 sospechosos y tras una persecución los detuvieron en el sector de Civivienda. Uno de ellos resultó herido en la pierna. Quito no está lejos del control territorial que hacen los grupos de delincuencia organizada que generan violencia en el país. Se han identificado al menos a 15 bandas que permanecen en las zonas más pobladas de la capital. Paul Romero con el informe. El asesinato el fin de semana de 3 personas en Solanda, uno de los barrios más poblados y peligrosos de Quito, ubicó a la capital en el mapa de la violencia criminal. Las operaciones del bloque de seguridad centralizadas en 7 provincias para combatir a los grupos de delincuencia organizada desplazó a sus integrantes a otras jurisdicciones del país, entre ellas Quito. Así lo dijo el experto en seguridad Fernando Carrión en una entrevista en Contacto Directo. Según Carrión, los lobos mantienen un control predominante de Quito. La violencia se genera cuando otras agrupaciones pretenden ingresar a espacios controlados por las bandas. Y ese control de los territorios no solo se expresa en estos hechos de violencia como son los homicidios, asesinatos, etcétera, sino que hoy día tenemos las vacunas. La vacuna tiene una doble condición. Por un lado, los ingresos económicos que pueden recibir estas estructuras criminales y por otro lado, justamente, el control de esos territorios, porque a la larga la vacuna no es otra cosa que una venta de seguridad.
Es decir, si tú me das tanto, ya no vas a tener problemas. ¿Quién genera esos problemas? Yo mismo. Entonces, es una forma de control de los territorios y eso me parece que ya está consolidado en la ciudad de Quito. No existe una solución a corto plazo y menos si el gobierno y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, no articulan acciones conjuntas para enfrentar la inseguridad. El alcalde de la ciudad, Pavel Muñoz, nos ofreció en campaña electoral poner como tema número 1 la seguridad. Desgraciadamente entró al ejercicio de gobierno y dijo que ya no era una competencia municipal. Eso no puede ser. Entonces, uno, tiene que estar el municipio de Quito y en segundo lugar tiene que estar el gobierno y tiene que haber una concertación para poder enfrentar. Estudios académicos identificaron entre 12 y 15 grupos de los 23 catalogados por el gobierno como terroristas que operan en la capital. De ese grupo, 3 mantienen el control de las zonas más pobladas y conflictivas. Esta información también la tiene el bloque de seguridad, integrado por policía y fuerzas armadas. En el norte, en los sectores como Pizulí, La Bota, Carapungo, están bajo control de los tiguerones. En el centro, San Roque, La Colmena, Libertad, los choneros. En el sur, Solanda, La Ecuatoriana, Quitumbe, los lobos. Según información de la policía, durante el primer semestre de 2024, hubo 94 muertes violentas en Quito, 77 por homicidios. Quito, gestión bajo la lupa. El mal estado de las vías de Quito es señalado por quienes buscan la revocatoria del alcalde Pavel Muñoz. Carla Delgado señala que más del 50% de las calles está en condiciones deficientes. El mal estado de las vías hace parte del conjunto de inacciones que endosan los detractores al alcalde de Quito. El 58% tienen deficiencias y de ese porcentaje, el 31% está en condiciones regulares y el 27% malas. La ciudad tiene 6.200 kilómetros de vías y la administración de Muñoz se ha propuesto intervenir 173 kilómetros por año. Una meta pobre, dice el concejal Andrés Campaña. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con que Quito necesita una planta de asfalto. Y esa planta de asfalto en este momento se encuentra en la etapa preparatoria. Es decir, todavía faltarán varios meses para lograr llevar a cabo el proceso de contratación y contar con una planta de asfalto que nos permita superar esta meta tan baja. El plan de repavimentación prevé un presupuesto de 150 millones por año y hasta finales de julio la secretaría encargada solo había ejecutado el 35%. El alcalde defiende su gestión. No discute si el volumen de obras en las carreteras es suficiente. Se limita a asegurar que supera lo hecho por administraciones pasadas. Nosotros recibimos de una ciudad con pésimo estado vial. Se venía haciendo en Quito una intervención de 90 kilómetros por año. Nosotros ahora estamos pasando una intervención de 173 kilómetros por año. Prácticamente estamos doblando esa intervención. En la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas reconocen que sí hubo un aletargamiento para ejecutar el presupuesto, porque no había un levantamiento del estado real de las vías de la capital. Esto fue observado por la Contraloría, que determinó que por ese factor muchos proyectos no avanzaban. Es ahí donde, según la EPMOP, están trabajando. El levantamiento de la información se lo realizaba a través de Google Earth. Entonces, no había un levantamiento exacto de cantidades exactas de lo que íbamos a tener. O en terreno, en territorio. En territorio. El segundo, levantamiento de tráfico. Se hacía levantamientos de 2 días y con eso se proyectaba para 5 o 10 años. Nosotros hemos adquirido contadores de tráfico, también la Secretaría nos facilitó contadores de tráfico en donde colocamos y medimos el tráfico 24 horas. Y eso nos ayuda a tener una mejor certeza y una mejor proyección de tráfico. Y responde ante las críticas de que los trabajos son lentos. Dice que se buscan las estrategias para avanzar con más celeridad en las obras. Nosotros el próximo año tendremos ya todo el sistema de gestión, que significa, tengo mapeada toda la ciudad, sé la condición en la que está
y sé qué tipo de pavimento voy a tener que hacer o qué tipo de intervención, si es rehabilitación, si es mantenimiento, y en eso cuánto me va a costar. Lo que no precisó es qué vía se priorizará para la repavimentación este año. Mañana, en la tercera entrega, les contaremos qué pasa con la interconexión del transporte urbano con el Metro de Quito y la reorganización de las rutas para llegar a zonas sin servicio. Fiebre del oropouche preocupa a la Organización Panamericana de la Salud por su rápida expansión. Ya le contamos cómo se propaga y los síntomas. 17 listas para asambleístas nacionales también fueron definidas en las primarias de las organizaciones políticas. Patricio Díaz informa. 255 candidatos buscarán las 15 curules de asambleístas nacionales en las elecciones de 2025. Al no llegar aún a alianzas o acuerdos, las 17 organizaciones políticas nacionales decidieron en primarias presentar cada una, de manera independiente, candidatos a asambleístas nacionales. Será la papeleta más grande que tendrán los electores en los próximos comicios, por la cantidad de postulantes, 255 fotografías. Pero las tiendas políticas saben que quienes atraerán la votación son las figuras que encabecen las listas. Así, Centro Democrático presentará a Jimmy Jairala como su primer candidato a asambleísta nacional. Unidad Popular al presidente de la UNE, Andrés Quispe. Sociedad Patriótica puso como cabeza de lista al expresidente Lucio Gutiérrez. Pueblo, Igualdad y Democracia, su fundador y actual asambleísta Arturo Moreno. La Revolución Ciudadana a Javier Lazo. El Partido Social Cristiano al presidente de la organización Alfredo Serrano. ADN postulará a la madre del presidente Anabel Asín. Avanza va con Javier Orti, presidente del partido, como primer candidato de la lista. Izquierda Democrática se decidió por uno de sus antiguos dirigentes, Jorge Sánchez. Amigo va con Yacu Pérez. El Partido Socialista propone a Elsa Guerra. Pachacutic al presidente de la Casa de la Cultura de Tungurahua, Fernando Cerón. Democracia Sí va con Gustavo Larrea. Creo tiene como primero en la lista al ex legislador Juan Fernando Flores. Suma apuesta también por su presidente, Guillermo Celi. Construye apunta por la reelección de Ana Galarza como asambleísta. Y Reto anunció a Andrés Benítez como cabeza de lista. La elección de asambleístas nacionales es en plancha. Se vota por toda la lista. Aplicando una fórmula de cálculo para incluir a las minorías, se asignarán los 15 escaños nacionales. Parte de la oferta de binomios para las elecciones presidenciales de 2025 evidencia que el correísmo ha puesto en marcha una estrategia con la que busca sumar votos en una eventual segunda vuelta. Así lo consideran los militantes de Izquierda Democrática que no respaldan la precandidatura de Carlos Rabascal. Con esta estrategia, la Revolución Ciudadana también aspira a lograr un bloque mayoritario en la Asamblea. Luisa María Heredia con el análisis. De los 17 precandidatos a la presidencia de la República, 4 han sido militantes, funcionarios o al menos simpatizantes confesos del correísmo. No se trata solo de Luisa González, que es la candidata oficial del movimiento Revolución Ciudadana, presidenta de la organización política y antes asambleísta y secretaria del despacho de Rafael Correa, cuando ocupó la presidencia. José Serrano, exministro del Interior del gobierno de Correa, ex legislador de la bancada correísta y ex presidente de la Asamblea, es el aspirante a Carondelet por el movimiento Centro Democrático. Carlos Rabascal, quien si bien no se afilió a la agrupación ni fue funcionario, se desempeñó como entrevistador de los medios públicos bajo la administración del correísmo. Es amigo de Rafael Correa y es el precandidato del partido Izquierda Democrática. Y Eduardo Sánchez, hijo del empresario Bolívar Sánchez, uno de los 20 sentenciados por el delito de cohecho agravado en el caso Sobornos, en que también fue condenado Correa. Es el precandidato del movimiento
movimiento Renovación Total reto que al menos en Guayaquil es una extensión del correísmo. Sánchez se reunió incluso poco tiempo antes de oficializar su precandidatura con Luisa González, ya que ambos supuestamente impulsaban la unidad política de izquierda. Jimmy Jairala, líder de Centro Democrático, también viajó a México para reunirse con Correa, previo a anunciar a Serrano como precandidato. Militantes de la izquierda democrática que no respaldan la precandidatura de Rabascal explicaron a Televistazo que detrás hay una estrategia electoral del correísmo. Consiste en diversificar las candidaturas. Implica poner actores propios en diferentes frentes, es decir, a rostros de la Revolución Ciudadana en otras organizaciones políticas. Si bien eso dispersará el voto en la primera vuelta, en la segunda le ayudará a superar el techo alcanzado en los últimos 2 comicios presidenciales. En el 2021, Andrés Arauz obtuvo el 47,6% de los votos frente a Guillermo Lasso. Y en el 2023, Luisa González logró el 47,7% ante Daniel Noboa. Además, la estrategia le permitiría contar con un bloque mayoritario en la Asamblea Nacional, conformado por los legisladores de la Revolución Ciudadana que resulten ganadores y los de los partidos y movimientos aliados al correísmo. Un nuevo virus preocupa a la Organización Panamericana de la Salud por su rápida expansión. Es la fiebre del oropouche, una enfermedad causada por la picadura de mosquitos y moscas de arena. El virus ha sido detectado en América del Sur, Central y el Caribe. Iliana Suárez amplía. Autoridades sanitarias emitieron la alerta por una extraña enfermedad que se propaga con rapidez. Se trata de la fiebre oropouche. Lleva este nombre por los primeros casos documentados en 1955 en la localidad de Vega Oropouche, en Trinidad y Tobago. Los síntomas duran entre 5 a 7 días y son similares a los del dengue: fiebre, dolor muscular, rigidez en las articulaciones, dolor de cabeza, vómitos, náuseas y escalofríos. Hasta ahora no hay un tratamiento específico y tampoco existen vacunas. Según la Organización Panamericana de la Salud, desde inicios de este año se han registrado 7.700 casos en 5 países: Brasil, Bolivia, Perú, Cuba y Colombia. Pero el epicentro está en Brasil, con 7.236 infectados, de los cuales 2 eran mujeres que fallecieron a fines de julio. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad se contagia con mayor facilidad en América del Sur por la presencia de insectos. Sin embargo, en Estados Unidos se han reportado 11 casos relacionados con viajes. Se recomienda a las personas que viven en zonas donde hay presencia de mosquitos y moscas de arena usar un repelente, camisas de manga larga y pantalones, permanecer en lugares con aire acondicionado, además usar toldos y mallas metálicas en ventanas y puertas. La policía desarticuló una organización criminal dedicada a introducir cocaína en España. El cargamento ilícito estaba oculto entre cajas de piñas. Esta fue una operación en conjunto con Portugal en la que fueron detenidas 3 personas. La droga era introducida en contenedores comerciales provenientes de Sudamérica en puertos portugueses y posteriormente se distribuía por carretera hasta distintos puntos de España. Otros casos de dirigentes sindicales del IES contratados por hospitales de la institución aparecen en una investigación hecha por asambleístas de Azuay. Meses atrás se conoció que hijos de Rosa Argudo, secretaria general del sindicato, trabajaban en el Hospital de la Seguridad Social en Cuenca. Los asambleístas de la Azuay que denunciaron irregularidades en el manejo del sindicato del IES fiscalizarán los concursos y contratos que dieron paso a la incorporación de decenas de familiares de los dirigentes sindicales en hospitales del país. En un informe que se presentó a la Fiscalía aparece el nombre de Aníbal Suárez, técnico electricista del IES y secretario de actas del Sindicato Único de Trabajadores, SINDU-IES. Tiene a 14 familiares en el Hospital Manuel Ignacio Morales de Loja y en el Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca. Tiene a sus 3 hijos, tiene a su sobrina, a su nuera, la hermana de la nuera, 2 hermanos de la nuera, al hijo de uno de sus compadres, a la hija de uno de sus compadres, al padre de la nieta. El informe también nombra a Osvaldo Calahorrano, chofer de la entidad y parte de la directiva del sindicato, que tiene al menos 10 familiares en varias dependencias de la institución en Quito y otros hospitales del país. Los legisladores comprobaron que 3 hijos y otros familiares de Rosa Argudo, secretaria general del sindicato, trabajan en el Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca.
Y lo que hizo la hija de la señora Argudo al estar al frente de la Dirección de Salud de el IES fue cobrarles a cada una de estas humildes recicladoras $32 semanales a cada una de ellas. Ese dinero nunca entró a las arcas de la Casa de Salud, según una denuncia de la fundación a la que pertenecían las gestoras ambientales. El informe indica que los 3 sindicalistas entraron a trabajar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en 1989. El gorrión criollo es una especie común en el Ecuador, pero el plumaje de algunas de estas aves está cambiando de color. Para los expertos, esto es una alerta. Valeria Navarro con los detalles. El plumaje de los gorriones criollos está cambiando de color, de café a blanco o negro. Ecuador es el país que tiene el mayor número de casos de los identificados, 27 de los 86 que hay en el callejón interandino. La principal causa, según la investigación del Instituto Nacional de Biodiversidad y otras fundaciones, es la alteración genética de los gorriones. Esto se produce porque al destruirse su hábitat, se ven obligados a migrar y mezclarse entre parientes. Otro factor es la contaminación ambiental. El cambio de color en las plumas se da por la pérdida o aumento de melanina. Si las plumas tienen coloración blanca, se vuelven albinas y la radiación solar afecta más su piel y su visión. Al cambiar de color de plumaje, las aves tienen problemas para conseguir pareja porque sus pares los rechazan. Los casos que se han observado en el país ocurren en zonas urbanas y rurales de Azuay, Loja, Imbabura, Napo y Pichincha. Para los investigadores, el cambio de plumaje de las aves es una alerta. Alrededor de las áreas protegidas tenemos mucha ganadería o la frontera agrícola se está expandiendo o también ya ingresan más insumos como industriales que ya contaminan el ambiente y también el alimento que ellos consumen. Los expertos fueron prevenidos por ciudadanos que enviaron fotografías a las bases de datos de aves, pensando que se trataba de otra especie. Los casos se pueden registrar en las cuentas de las redes sociales de Pajareando Ando Ecuador